Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Un placer que estén con nosotros. Conoce a tus guías espirituales. Vamos a estar hablando con Noé Plevani, por supuesto. Mamá Medita, su cuenta de Instagram. Así que bienvenidos a todos. Un placer que estén con nosotros. Enseguida les voy a comentar quién es Noé, por supuesto. Antes, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para disfrutar de más contenidos. Y también aquí en nuestro Instagram, donde va a encontrar un montón de entrevistas más, como Luminaria Televisión. Está habilitado, por supuesto, el box de preguntas que se encuentra aquí debajo con el signo de interrogación. Y también en el box de comentar. Pueden, por supuesto, hacer todas sus consultas que a medida que va avanzando esta entrevista vamos a ir respondiendo. ¿Quién es Noé Plevani para aquellas personas que no la conocen, que ya está aquí con nosotros en instantes? La vamos a sumar. Es terapeuta holística, trabaja de la mano de los ángeles como oráculos, trabaja en numerología, sanación del útero y otras herramientas, por supuesto. Ya la aceptamos a Noé para que se una aquí con nosotros en la pantalla de Luminaria Televisión. Hola Noé, Hola, buenas bienvenida. tardes. ¿Cómo estás? Bien, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias Buenas por tardes a aceptar la todos. invitación. Gracias, gracias. Siempre es un placer. Sin duda también es un placer para nosotros que estés aquí en la pantalla de Luminaria. Hoy vamos a hablar sobre guías espirituales. Ujú. Contanos, ¿qué son los guías espirituales? Bueno, los guías espirituales son, al menos desde lo que yo lo percibo, son seres de luz, seres de alta vibración que están ahí para acompañarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, ¿no? Siempre respetando como nuestras decisiones, nuestro Ujú, libre albedrío. ujú. Pero son seres que quizás no vemos con nuestros ojos físicos, pero que están ahí, quizás en otras dimensiones, y con muchísimo amor, ¿no? Que a veces nos pasa esto que nos sentimos vibrando bajo, que nos sentimos solos, y hay toda una energía amorosa a disposición que está ahí, de una manera sencilla podemos conectar con ellos y recibir su guía, su compañía, y bueno, nada, es un poco, me gusta hablar de estos temas porque hay mucha gente quizás sintiéndose sola, mucha gente Ujú. sintiendo que hay algo más y no comprendiendo bien qué es. Y creo que está bueno empezar a hablar de esto sin tapujos y sin complicarlo tampoco. Creo que es mucho más simple de lo que pensamos y está a mano de todos, ¿no? Eso también es lo maravilloso. Todos podemos conectar y todos tenemos nuestros guías. ¿Y cuántos guías hay? Bueno, eso depende de cada uno. Ujú, Según las sesiones que tengo con la gente y según lo que percibo en mí misma, todos tenemos como, por un lado, nuestro ser superior, que en realidad somos nosotros mismos, es como nuestro doble cuántico, es ujú, nuestra parte divina y multidimensional. Y después tenemos a nuestro ángel de la guarda, que nos acompaña vida tras vida y que nos acompaña desde el nacimiento hasta nuestra muerte a lo largo de toda nuestra vida. Y después tenemos otros guías que ahí puede llegar a ser dos, tres, cuatro, cinco, ahí depende de cada uno. Y a veces quizás hasta entran y salen, ¿no? Como que quizás ok. desde mi nacimiento estuve con tres guías y de repente se suma uno en determinado momento, por determinados años, por un proceso que estoy transitando y necesito la compañía o la asistencia de ese guía. Y luego sale, una vez que cumplió su misión, ya sale de mi lado. Entonces, es variable y a la vez variable también de persona a persona, ¿no? Depende de Ujú. cada uno cuántos guías tiene, pero pueden ser varios. ¿Y siempre son ángeles o no? Eso está bueno, pues siempre pensamos que son ángeles. Ujú, Hay distintas energías, así como hay muchísimas dimensiones, más allá de ujú. esta 3D en la que estamos, que hay todo un proceso también de ascensión. En general, de la quinta dimensión hacia arriba son seres muy elevados, seres de mucha luz, de mucho amor, y está todo el reino angelical, que a su vez dentro del reino angelical tenemos 9 jerarquías, o sea, no son solamente los ángeles, tenemos los Ajá. arcángeles, tenemos, no sé, dominaciones, potestades, Ujú. virtudes, serafines, querubines, tronos, o sea, tenemos todas esas energías que son angelicales del reino angelical, no solamente los ángeles y los arcángeles son los que están como más cercanos a la humanidad, ¿no? A los humanos,
Por eso son los que tenemos como más pronto, lo que no quita que no podamos conectar con un serafín, con un querubín, etcétera, que también son bastante conocidos. Por un lado está el reino angelical, por lo tanto, más allá de mi angelito de la guarda, yo puedo tener algún guía que sea del orden arcangelical, angelical, serafín, etcétera. Pero también hay otras energías y está bueno como empezar a distinguirlas porque son también diferentes en cómo se conectan o también cómo se las percibe, ¿no? Cómo se las percibe. Pueden ser más serios, pueden ser como más directos, pueden tener hasta otros lenguajes. Tenemos todas las energías de lo que es maestros ascendidos, que de alguna manera son seres que han estado en esta 3D y que han trascendido toda la parte humana y se han convertido en esos seres ascendidos de amor incondicional. Podemos tener algún ser ascendido y tiene una energía diferente, muy amorosa, pero también diferente a lo que es lo angelical. Inclusive dentro de los ángeles tienen distintas energías, ¿no? Cuando conectamos con ellos. Después de los maestros ascendidos tenemos también toda la parte extraterrestre, ¿no? Tenemos, no sé, arturianos, pleiadianos, de distintos planetas y estrellas que están ahí también asistiéndonos y acompañándonos, y inclusive venimos de esos lugares, así que también es entender que un poco conectar con ellos tiene que ver con nuestro origen. Están también los animales, ahí hay dos, están los animales de poder, que son hermosos y tienen más que ver con toda la parte chamánica y demás, y están todos esos animales que quizás han fallecido y que luego se han convertido en un guía espiritual una vez fallecidos, y quizás estuvimos con ellos, no sé, durante 15 años en nuestras vidas y después al fallecer elige acompañarnos por un tiempo como guía espiritual. O sea que los animalitos también pueden llegar a ser guías espirituales, y también las personas que hemos conocido en vida, que una vez fallecidas, pueden en el proceso de ascensión elegir como servicio venir a cumplir determinada misión. En general en esos casos es por un tiempo. Hay distintas situaciones, las que más conozco es por un tiempo, pero también puede ser que esos casos en donde decimos siempre siento presente, no sé, a mi abuelo, a mi abuela, o en determinados momentos puntuales está mi abuelo, o por un tiempo sentí a mi tía muy cerca, y sí, es posible, no significa que sean ángeles, están en un proceso ellos en otra dimensión y por otros caminos y de otras maneras, pero como parte del servicio han venido a elegir ser parte de nuestros guías, así que pueden estar también perfectamente. Así que hay muchas energías y podemos tener muchos guías y todo eso está ahí como a disposición, acompañándonos, ¿no? Aunque no los vemos físicamente, están y las podemos sentir y percibir igualmente. Mucha gente rechaza este tipo de energías o le tiene miedo, ¿no? Es muy común el miedo o el rechazo. ¿Por qué crees que se da eso? El tema es que, a ver, por un lado, hay mucha gente que fue tildada de loca o de problemas mentales o medicada o hasta internada en un psiquiátrico por estas cuestiones. Entonces, mucha gente tiende a, y lo conozco muchísimo, esto es muy común, lamentablemente, tiende a anular la capacidad de conectar con todas estas energías, ¿no? Quizás tienen voces, quizás ven, o quizás los perciben en sueños, y esto tienden a anularlo porque le tienen miedo, porque no saben manejarlo, porque no entienden qué es, porque no se habla tanto. Hoy por hoy se está hablando un poco más, pero a mí me pasó también que estaba muy desconectada de todo esto y no sabía. Entonces, yo también tuve mucho miedo durante mucho tiempo de algunas percepciones que estaba teniendo. Entonces, por un lado es esto del desconocimiento, de no saber. Por otro lado, el tema de que de alguna manera es un poco tabú, un poco censurado, un poco, creo yo, por incomprensión más que por lo que es en sí, porque son puro amor, ¿no? Obviamente que hay que ser honestos y también, así como existe la luz, existe la oscuridad, por lo tanto también existen guías, por llamarlos guías, ¿no? Pero energías más bajas, y hay que tomar ciertos recaudos para no estar conectando con ellos. Uno es vibrar alto, otra es protegerse, simplemente protegiéndonos dentro de una burbuja azul, una pirámide azul y el espacio donde estamos al tratar de conectar con nuestros guías, ya vamos a estar protegidos, podemos recurrir a los arcángeles, ángeles y hasta nuestros propios guías, ¿no? Así que es verdad que existe otra parte, digamos, que es la baja y que no tiene buenas intenciones para con nuestra energía,
Pero la verdad es que hay tanta energía linda a disposición que es una pena que por miedo, que Ujú. justamente nos baja y nos pone más a disposición de toda esa energía baja, nos perdamos de conectar con todo eso, ¿no? Yo creo que es quitarle el miedo y quitarlo también la falta de confianza, ¿no? O sea, muchas personas quizás no lo hacen desde chiquitos, no es que tienen la facilidad, ni escuchan voces, ni ven, y, y sienten que no es para ellos, que no nacieron con determinado don. Y la verdad es que son todas capacidades de conectar que se pueden desarrollar y que podemos conectar de maneras mucho más simples y absolutamente todos tenemos guías, entonces todos podemos conectar con esta energía que está a disposición. Y lo más importante es saber que esta energía está a disposición, pero si nosotros no pedimos que ellos actúen o que, obviamente que nunca van a venir y hacer lo que yo no hago, no van a actuar por mí en la 3D. Me van a Ujú. guiar, me van a aconsejar y siempre yo puedo elegir si sigo la guía o no, obviamente, ¿no? Siempre Ujú. respetan como eso. Pero si yo simplemente me abro a ellos, puedo entender que es mucho más sencillo, mucho más simple de lo que pienso, ¿sí? Es mucho más simple de lo que pensamos. Y está a disposición de todos, o sea, tener la confianza de que yo tengo mis guías, o sea, quizás no sé su nombre, quizás no los veo, quizás todavía no los percibí ni siquiera en sueños o no recibí una plumita, un número, lo que sea, pero ellos están como tratando de conectarse. Entonces yo primero les tengo que pedir esas señales, les tengo que pedir conectar, hacer preguntas, entablar ese diálogo, abrirme a eso y confiar en que yo puedo conectar, ¿no? Y voy a conectar a mi manera. Cada uno tiene que encontrar como su propio código también, no hay como diccionarios generales, sino es como cada uno ir entablando su propio código, que uno un poco también lo va marcando, porque desde la 3D eh, estamos más limitados que desde la 5D y para arriba. Entonces, Ujú. desde esta 3D podemos ir marcando lo que nosotros podemos llegar a percibir y comprender, ¿no? Para simplificarlo y demás. Entonces, es entender eso. Confianza, perder el miedo, quizás preguntar, conocer e investigar un poco para Ujú. perderle ese miedo y principalmente saber que todos podemos hacerlo. Entonces, confiar en que no hay nadie especial, todos tenemos nuestros guías y todos podemos entablar nuestra propia comunicación con ellos, ¿no? Acá Alejandra Trombeta nos pregunta, ¿cómo podemos ampliar y o desarrollar nuestras percepciones? Bueno, hay distintas maneras y ahí es, primero, soltar las expectativas que tenemos al respecto, porque por las películas, por lo que nos han dicho y demás, tendemos a Ujú. pensar que todos tenemos que, por ejemplo, escuchar voces, o todos tenemos que ver y que yo, por ejemplo, ahora te veo y veo atrás tuyo tres ángeles y no. Digamos, hay distintas maneras de percibir. Yo, por ejemplo, soy más a través de mi pensamiento y de mi sentir. No es que físicamente yo te estoy viendo y veo tres ángeles, ni estoy escuchando a alguien hablándome, muy pocas oportunidades. Hay gente que lo percibe más a través de los sentidos, de la piel, del olfato, del oído, de los ojos. Digamos. Cada uno tiene que encontrar del corazón, de la mente, cada uno tiene que encontrar su propia manera y soltar todo lo que conozcamos respecto de ello, ¿no? Alrededor. Y que nos hayan dicho, ¿no? Principalmente en películas y demás. Y por otro lado, después para empezar mínimamente es empezar a generar ese diálogo, ¿no? El decir, bueno, me dispongo a esto, aviso a estos guías que estoy acá y que quiero conectar con ellos, y empezar a generar ese diálogo con quien tenemos más a mano, que es nuestro ángel de la guarda, y empezar a ver ahí qué es lo que empieza a surgir. Obviamente que después hay talleres, libros, cursos, lo que se les ocurra, que podemos ir, por ejemplo, algo que a mí me ayudó muchísimo y que es el taller que hoy comparto también, cada Ujú. tanto y que para mí me cambió la vida y tomé de distintos maestros, es canalización angelical. Yo no sabía ni lo que era canalizar hasta hace unos años y de repente no sabían bien ni qué eran los ángeles. O sea que yo empecé de adulta, por eso me atrevo a decir todo esto, porque yo realmente dije, Ujú. ¿por qué pasé tanto tiempo desconectada de esto, no? Que hoy me hace tanto bien. O sea, no todos nacemos conectando y viendo angelitos, o sea, hay un proceso Ujú. en el medio. Pero sí todos podemos hacerlo. Y, mm, y básicamente yo un día solté y dije, bueno, dejo de buscar, no sé qué taller ya tengo que hacer. Me anoté en el primero que estaba y era canalización angelical que jamás me hubiese anotado porque no sabía ni lo que era. Y de repente dije, wow, y lo puedo hacer. Obviamente que al principio desconfié, dije, es mi mente, esta yo no soy yo, pero después cuando empecé a conectar con mensajes para otras personas y demás,
y todo empezó a tener sentido, también lo que recibí, inclusive para mí dije, acá hay algo más, hay algo que estoy siendo canal, estoy recibiendo algo, hay algo más del otro lado, las señales se multiplicaron. Fue como abrir un poquito y de repente todo se multiplicó exponencialmente. Entonces, hay talleres, hay libros, hay personas a las que podemos recurrir para aprender un poco más, pero para mí lo básico y fundamental es soltar las expectativas, ¿sí? Y por otro lado, empezar a generar ese diálogo, como decir, a ver, me quiero comunicar. Esto es muy importante, recuerden esto, ellos, si no les pedimos, respetan y van a estar ahí, sabiendo que están ahí, que pueden hacer un montón por nosotros, pero si nosotros no les pedimos y no nos abrimos a ellos, podemos estar toda la vida sin percibirlos y sin sentirlos, y va a estar bien. O sea, es la evolución, el proceso de cada uno, el nivel de conciencia de cada uno. No está ni mal ni bien, son elecciones. Así que pedir, abrirnos a ellos, empezar a entablar el diálogo, soltar las expectativas, y si quieren profundizar y demás, siempre hay cursos, libros por todos lados. Bien. Aquí Luisa Mara Oficial nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ángel y arcángel? Perdón si mi pregunta es tonta. No, no es tonta porque yo tampoco lo sabía en su momento. A ver, Ujú, como les dije, el reino angelical tenemos 9 jerarquías, donde tenemos los serafines, tronos, ujú, querubines, estos que están como... Lo que se diferencia en las jerarquías obviamente tiene que ver con las funciones, y principalmente tiene que ver con cuán más cerca cuán más elevados, digamos, cuán más cerca de Dios Todopoderoso, energía universal, lo que cada uno quiera llamarlo, ¿sí? No tiene que ver con la religión, porque los ángeles existen en todas las religiones, son ok, energías, ¿sí? Son energías y ya. Y los que están más cercanos y cuya función tiene más que ver con los humanos son justamente los ángeles y los arcángeles. Los ujú, arcángeles y los ángeles son muy similares. Básicamente el prefijo ángel es mensajero, ¿sí? Son mensajeros de Dios para con los humanos. Ahora bien, estos mensajeros tienen el prefijo ar, que es de arcángel. Ar, que es gobernador, jefe, líder. O sea, ¿qué significa bien, esto? Que los arcángeles son los jefes, por decirlo de alguna manera, ujú, de los ángeles. O sea, cada arcángel está conectado con un rayo, que a través de ese rayo conectamos con todas sus cualidades. Ellos son las cualidades que nosotros le pedimos, cuando le pedimos, por ejemplo, al arcángel Rafael que nos ayude a sanar nuestro cuerpo ujú, físico, porque es el médico del cielo. Él es sanación, o sea, no es que él tiene, él es esa cualidad, él es sanación y se expresa y despierta en mí mi propia capacidad de autosanadora, ¿no? Tampoco es que viene y me sana, me ayuda y me guía para despertar en mí mi propio sistema autosanador y me sano. Eh, para dar un ejemplo, que Rafael es uno de los más populares. ujú, Entonces, eh, los arcángeles, como les decía, tienen el rayo, por ejemplo, Rafael, el rayo verde esmeralda, y a su vez dentro del rayo verde esmeralda hay distintos grupos de ángeles comandados por Rafael. Rafael a su vez tiene o es varias cualidades, no solamente la sanación, también tiene que ver con la verdad, también tiene que ver con la clarividencia, también tiene que ver con la armonización, con el ujú, dinero, con el sostén, con los viajes, con un montón de cosas. O sea, Rafael nos puede ayudar en un montón de cosas. Entonces, para cada una de esas cualidades, tiene grupos de ángeles, ¿no? Entonces, están los grupos de ángeles que ayudan a los enfermeros y a los médicos a sanar a las personas y a guiarlas a que ujú, den el mejor tratamiento, medicamento, etcétera. Pero también están los ángeles que ayudan a quienes estamos enfermos. Entonces nos ayudan a sanarnos y acompañarnos o a llegar al mejor terapeuta o a llegar al mejor medicamento o a sostenernos en el proceso mientras sanamos. Entonces, hay distintos tipos de ángeles y están todos custodiados o comandados de alguna manera por estos arcángeles, ¿sí? Esa es la diferencia de alguna manera entre ellos. La energía se siente muy similar y hay ángeles simplemente para todo. Eso pueden después empezar como a distinguir los distintos tipos de ángeles. Eh, ujú. pero bueno, eso espero haber respondido la pregunta. Sí, 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 sin duda, sin duda. Aquí creo que esta es interesante, esta pregunta que nos hace Robert. ¿Qué significan las plumas según su color? A veces me cruzo con plumas grises y marrones. Bueno, yo he subido videos respecto de los colores de las plumas Ujú, porque hay como, podemos encontrar millones, es como con los números y con todo ese tipo de señales que yo ujú, misma comparto, porque todos necesitamos como respuestas, ¿no? Pero la verdad es que podemos tener una guía y decir la pluma marrón me significa tal cosa, la pluma verde, la pluma... Yo, por ejemplo, cada vez que veo una pluma
de dos colores la conecto con el cambio. Yo ya sé que se viene un cambio, que se viene ahí un sacudón, algo en lo que tengo que procesar y aceptar, porque se viene y así pasa. Pero de alguna manera ese es como mi propio código, ¿no? Entonces cada uno tiene que ir entablando su propio código. Y me pasa mucho que yo subo mucho de lo que tiene que ver con señales, entonces muchas veces me dicen, yo no recibo ninguna pluma, voy caminando por la calle y no veo ninguna. Claro. Y digo, ¿y porque capaz que se están comunicando con vos? No a través de las plumas, quizás es a través de los nombres, a través de una canción, a través de un número, a través de un sonido, a través de un aroma, a través de una persona, a través de un nombre, o sea, puede ser a través de múltiples formas, a través de los sueños. Y vos estás esperando que sea la pluma y nunca va a llegar y te sentís frustrada y falta de confiada y no contenida ni acompañada, como que esto no es para vos, cuando en realidad sí, estás recibiendo un montón de otras señales por otros lados. Entonces, más allá de lo que puede significar la pluma, la mariposa, el colibrí, todos esos que son como los más populares, o cada número en sí mismo, es encontrar nuestro propio código. Muchas veces es simplemente, a mí me ha pasado con números que yo me rompí la cabeza, hasta estudié numerología para entender qué eran, ¿no? El 222, 333, bueno, todos esos, el 1111, que muchas veces conmigo tiene mucho que ver en mi proceso del despertar. Y me ha pasado que me rompía la cabeza y buscaba en Google y había 800 significados y digo, ¿cuál es? Bueno, por un lado es el que te resuena, porque en el fondo siempre sabes de qué se trata, ¿no? O sea, siempre esa señal que estás cruzando tiene que ver con algo que venías pensando o que viniste arrojando al universo. Quizás intencionalmente diciendo, angelitos, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? O Dios, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en esta situación? O quizás fue simplemente conmigo misma, decir qué es lo mejor que puedo hacer, o sea, un diálogo interno para conmigo misma. Pero esto fue una energía, el pensamiento es energía, donde va el pensamiento va la energía. Digo, estuve enviando una señal, como si fuese una batiseñal, al universo, ¿sí? Al todo, que recibe esa señal y en respuesta me envía algo, ¿sí? Entonces, hay que estar como muy presentes y muy conscientes de qué es ese pensamiento que yo estoy teniendo, qué estuve arrojando, qué preguntas me hice, qué es lo que me está preocupando, qué es lo que estuve pensando para decir, ok, esta pluma la agarré y fue un sí automático apenas la vi. Después todo lo demás es pensamiento, mente, ego y chao. Pero la intuición me dijo, esto es un sí y esto es una señal. Listo, o sea, no necesitamos que nadie nos confirme que esa pluma es una señal, no necesitamos que nadie nos venga a decir qué significa, lo sabemos. Lo que pasa es que después le metemos mente y desconfiamos mucho de lo que nosotros siempre sabemos, ¿no? De nuestra propia intuición o corazonada. Entonces ahí es cuando la embarramos. Ahí cuando salimos a buscar es cuando la embarramos, básicamente. Acá Amando.mica nos pregunta, para que la canalización sea más clara, ¿qué tips recomendás? A ver, hay distintas cosas que podemos hacer para canalizar. Por un lado, la meditación nos ayuda muchísimo. A ver, cuanto más ruido hay en nuestra mente, más interferencia vamos a generar en nuestro canal. O sea, menos fluido y menos limpio y transparente va a ser el mensaje que recibamos, porque más va a haber interferencia de nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, por un lado, meditar es una de las mejores herramientas que tenemos como para acallar un poco los pensamientos y dejar como de cantar un poco y limpiar y despejar un poco la mente para estar más disponibles con mayor claridad. Meditar o la herramienta que, obviamente meditar no significa a todos sentémonos a cerrar los ojos y seguir una... No, podemos simplemente estar haciendo jardinería, estar cocinando, estar en mi clase de yoga, o que yoga por sí mismo es una meditación, digo, puedo estar pintando un cuadro, que voy a estar meditando si estoy concentrada en lo que estoy haciendo y estoy conectada en el presente, en plena conciencia en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con meditar. Básicamente es estar presentes y tratar de calmar un poco esa mente, porque la mente es la que más puede como interferir y meterse y dejar de hacer transparente el mensaje que yo estoy recibiendo. Hay toda una cuestión que tiene que ver también con nuestra vibración. Cuanto más alto vibremos, más sencilla también va a ser y más fluido va a ser esa comunicación. Entonces, ocuparnos de nuestra vibración, prestando atención a lo que consumimos, y cuando digo lo que consumimos tiene que ver con noticias, diálogos, todo eso, pero también lo que consumo en cuanto a alimento nutritivo para mi cuerpo, o sea, eso también, hay cosas que vibran más, nos hacen vibrar más alto y otras más bajo, entonces eso también, prestar atención a lo que comemos. Tomar mucha agua también, porque el agua es un gran conductor.
Y todo lo que tenga que ver con sostener el espacio limpio, ¿no? Con limpiarnos regularmente, alinear nuestros chakras regularmente, limpiar Ujú. nuestro espacio también. Por esto que les decía básicamente, que también hay que tener los recaudos necesarios de saber con qué energías conectamos, ¿no? Y que Claro. sean altas. Que es lo más probable que nos pase, Ujú. pero bueno, nada, todo eso básicamente para sostener el canal lo más fluido y transparente posible. ¿Y limpiarnos de qué forma? Sé que dijiste mantenernos en una vibración que conozcamos, una vibración buena, digamos, pero ¿qué otras herramientas puede haber ahí para limpiarnos? A ver, para limpiarnos, primero es esto, ¿no? Prestar atención a lo que viene de afuera como Ujú, punto uno. Prestar atención también a nuestro espacio en cuanto al orden, a las cosas viejas, a las cosas rotas, las cosas que no están ujú, funcionando y demás. Eso va a influir, o sea, mi casa es quien soy, soy mi casa, o sea, claro. estamos conectados energéticamente Ujú, inevitablemente. Entonces, como yo vibro, vibra mi casa, como mi casa vibra, vibro yo. Mi espacio, ¿no? Entonces, eso punto uno. Y con respecto a lo que tiene que ver con la limpieza de mi campo, eh, por un lado podemos ocuparnos de lo que es la alineación de nuestros chakras, que son nuestros vórtices energéticos. Hay distintas meditaciones y distintos ejercicios que podemos hacer para alinear o visualizaciones que podemos hacer para alinearlos ujú, y nos cambian radicalmente la energía. Y después para limpiarnos hay distintas herramientas. Está todo lo que tiene que ver con barrido o limpieza en seco, que es muy sencilla y yo la hago siempre, que es como una suerte de barrido con mis manos por distintos chakras y principalmente piernas y brazos y también por la parte de cabeza y nuca, en donde barro mi aura de alguna manera y esa es una manera rápida y sencilla de poder hacerlo. ujú. Otra forma, ya si nos vamos complejizando un poquito, es a través de un sahumo, de algún ramillete de hierbas, de al menos un sahumerio, ¿no? Que podemos llegar Bien. a tener y pasarnos. Hay sahumerios que son fuertes, como, no sé, el Saiflora, por ejemplo, que nos pueden ayudar. Hay sprays también que nos ayudan a proteger y a limpiar y a sostener como en armonía nuestro aura. Y si no, el famoso saumito que podemos armarlo en casa con ramillete, con lo que tengamos en casa de plantas o de especies en la cocina. No hace falta Bien. salir a comprar nada. El Ujú, carboncito sí, lo podemos prender, pero lo que es el ramillete en sí, podemos hacerlo con las plantas que tengamos. Agarro un par de hojitas de, no sé, por ejemplo, lavanda, romero y laurel si tengo, o lo que tenga, porque todo lo que está ahí en la naturaleza se puede quemar y hay alguna propiedad que nos puede brindar. Y en general lo que crece en casa es lo que estoy necesitando. Entonces, también es confiar y prestarle atención a lo que está creciendo en mi propia tierra, ¿no? Por algo es, a veces salen esos yuyos que salimos corriendo a cortarlos y tenía su porqué ahí, ¿no? sí. Entonces los atamos con algún hilito y Ujú. simplemente dejamos que se seque y una vez que está seco ya lo podemos usar para sahumar nuestros espacios, flores también un montón. Y sahumamos también todo lo que es nuestro aura. Obviamente después podemos complejizar un poco más, pero ya ese es el caso en el que recomiendo que vayan a algún especialista, algún profesional o alguien que se dedique a hacer limpiezas, porque son esas en donde está todo un poquito más complejo, en donde quizás hay una casa en donde escuchamos muchos ruidos, donde las cosas se rompen, donde aparecen cosas extrañas, donde tengo pesadillas y no puedo dormir. Bueno, Ujú. ya cuando es un poquito más complejo el tema energético, que hay bajas energías ahí fuertes dando vuelta, si no saben, recomiendo que recurran a alguien que haga una buena limpieza con fuego, ¿no? No, es muy común, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno conoce a una persona y le transmite, como uno siente, me transmitió mala energía o no me sentí cómodo ahí. Sucede mucho eso, ¿no? Nuestra intuición juega mucho a favor nuestro. La intuición siempre juega a favor nuestro, Ujú, pero hay siempre, a ver, todos estamos vibrando en alguna ujú, frecuencia, ¿no? Entonces, algunos podemos estar vibrando alto un día, bajo otro, y así vamos como oscilando y nunca tenemos la misma vibración todo el tiempo, y de eso se trata también ser humanos. Pero sí nos puede pasar es que
sentimos, inclusive a través de nuestro cuerpo físico muchas veces, ¿no? A mí me pasa mucho a través del cuerpo, que entro a un lugar y de repente me agarra una puntada en la cabeza, o de repente siento náuseas, o de repente me agarran dolores, ¿no? O picazón, o salimos como mareados inclusive. Y lo mismo nos puede pasar si justo vemos a una persona que estaba preocupada y estaba con problemas o venía. Bueno, todo eso obviamente que lo podemos percibir, lo podemos intuir, eh, y podemos tomar el recaudo. Si sabemos de antemano de protegernos, que es esto de envolvernos en alguna burbuja, podemos llevar cristales, piedras, o sea, tenemos distintas herramientas, Ujú. símbolos que nos pueden ayudar como a protegernos, cerrar nuestro aura, bueno, sellar nuestro aura, digo, podemos hacer un montón de cosas, pero muchas veces llegamos y no sabemos, ¿no? Estamos en una reunión que hay una persona que ni conocemos y me dio una energía y capaz que está en medio de un proceso sumamente fuerte en su vida y es una persona que está triste y nos quedamos con eso, ¿no? Y no necesariamente hay una mala intención del otro lado, ¿no? A mí Ujú. me pasa bastante porque trabajo con esto y mucha gente que Claro. escucha a veces está mal, ¿no? Entonces, eh, simplemente a veces leer un mensajito de WhatsApp y ya me cambió la energía, ya me quedó dolor de cabeza, ya me siento rara, mareada, con nauseabunda. Lo más importante es como esto que vuelvo siempre al principio, así como para conectarnos con nuestros guías, lo mismo esto, es como estar muy presentes, ¿no? Si yo estoy Ujú. presente y soy consciente de que estaba bien, ¿qué hice? Si soy consciente de qué fui haciendo a lo largo de los minutos y las horas, puedo detectar en dónde fue. Incluso si lo pregunto, me aparece muchas veces hasta el rostro o el nombre de la persona o la situación en donde fue. Es increíble. Listo, corto, limpio y ya. Se revierte, digamos. Bien. Pero para esto hay que estar como muy presente en lo que estoy haciendo, porque a veces respondemos, hablamos y después no tengo ni idea de con quién hablé, qué hice, dónde, así como esto, ¿no? No sé qué pensé, no sé qué me pregunté. Entonces nunca vamos a recibir ni las señales, ni vamos a saber de dónde vino eso, ni voy a poder diferenciar si es un dolor de cabeza real porque estoy estresada, preocupada, porque dormí mal, o si fue que me crucé con alguien que estaba mal, o que entré a un Claro. espacio que no estaba limpio, ¿no? Entonces Ujú. es por nosotros. Y el ser consciente nos da un montón de herramientas para poder escuchar mucho más mi intuición, poder ser mejor canal y Ujú. poder entender mucho más qué me pasa, conocernos, ¿no? Básicamente. Y para protegernos de estas energías de otros, ¿es la misma forma que comentaste antes? Sí, yo lo que hago en esos casos es me envuelvo en una pirámide azul. Ujú. Puede ser también violeta, puede ser dorada y pueden pedir también no sé, por ejemplo, a Arcángel Miguel, a Arcángel Zadkiel, a su propio ángel de la guarda. Yo pido a mis propios guías, Ujú. si saben los nombres o no, no importa, les pueden pedir y ya. Y se envuelven y listo. Y después sí, lo que podemos hacer, que yo suelo hacer es esta limpieza en seco, que simplemente es como que barro todo mi aura y voy pasando 3 veces por cada lugar y suelto, no es como que entrego toda la llama violeta que transmuta, pero también hay un ejercicio que yo hago para cortar con la persona, por si quedé como enganchada, que a veces puede Ujú. pasar en una sesión o algo, o si, por ejemplo, estuvimos escuchando mucho, porque como que nos atrapó emocionalmente, porque quizás yo en algún momento fui dejada por alguien y hoy la persona que está del otro lado me está contando que está siendo dejada y está sufriendo. Obviamente que yo soy tomada por mi Claro. propia memoria, ¿no? Entonces me Ujú. empatizo de otra manera con esta persona. Ujú. Entonces, quedo ahí un poco como tomada, entonces necesito cortar porque después quedo con esa angustia, con esa sensación rara. Entonces, lo que hago en esos casos es, me visualizo a mí, visualizo a la persona que la tengo enfrente a mí y visualizo que sale un cordón dorado desde mi ombligo hasta el ombligo de la persona, ¿sí? Y una vez que tengo bien visualizado el cordón dorado que va de ombligo a ombligo, lo que hago es cortar con una Ujú. tijera, con un cuchillo, con lo que cada uno se le venga a la mente, pero cortar. Y lo hago 3 veces, 6, 9, 12, las que quieran, hasta que sientan que cortaron con ese cordón y se separaron. ¿Sí? Es como me separo de la persona y eso es simplemente una visualización que dura 2 segundos y es muy efectivo. Y me pasa, o me hago el barrido o hago ese corte y se me va el dolor de cabeza, se me van las náuseas, se me va la emoción. Es increíble, pero funciona así. Oh, qué bueno. Aquí Samiga84 nos pregunta, cómo hago la diferencia entre los maestros y el ego cuando me llega alguna canalización? En general, es un mensaje. Tendemos a pensar que es nuestra mente, pero
gran porcentaje de casos o de mensajes que estoy recibiendo es un mensaje que viene desde algún lado. Es clave ahí la confianza. Para mí es dos cosas, confianza y práctica, confianza y práctica. ¿Por qué? Porque la práctica nos da confianza. La práctica principalmente con otros. O sea que si yo estoy recibiendo mensajes pero que tienen que ver con otros y el otro me los confirma, no hay manera de que yo lo supiera, ¿no? Si más si es un desconocido. Entonces ahí digo, pará, entonces hay algo que estoy recibiendo que tuvo un sentido, por más que en ese momento yo dije, esto no tiene sentido, y el otro le dio un sentido, ¿no? Entonces ahí digo, pará, hay algo que estoy recibiendo verdaderamente. Eh, y, y a mí me pasa mucho que yo tomo nota también de los mensajes, porque Bien. después en ese momento digo, esto no lo entiendo, ¿para qué estoy recibiendo esto? Y después con el pasar de las semanas, días, meses inclusive, empiezo a entenderlo. Entonces, lo más común, no se sientan mal, y yo también lo pasé y lo paso todo a veces estoy tan metida en un tema, en un problema, que yo misma no confío en lo que estoy recibiendo y recurro a amigos, colegas, etcétera, ¿no? Entonces, es común, Ujú. es lo primero que nos pasa, está presente, pero ahí pasa toda la parte anterior que les dije de elevar nuestra vibración, trabajar en meditación, en cosas que nos clarifiquen y nos hagan ser mejor canal, y trabajar la confianza y la práctica. O sea, cuando más practiquemos, más amigados vamos a estar con la herramienta, pero principalmente con nosotros, ¿no? Porque nosotros somos ese canal. Y toda la desconfianza pasa por nosotros. Y hay algo que es clave. No puedo hacerlo si yo no creo. O sea, si yo no creo que hay algo más, no puedo hacerlo. Tan sencillo como eso no me va a funcionar Ujú. jamás. Estos guías espirituales también pueden tomar contacto con nosotros o canalizar con nosotros de forma física. Nos puede doler algo, podemos llegar a sentir que nos tocan o algo así por el estilo. Sí, algo que me venía a decirte de lo anterior que me quedó, pero que está Sí. conectado con esto que decís. Eh, Algo importante, para distinguir también ego y maestros, ángeles, seres de Ujú. luz. Eh, Nunca un mensaje que es de alta vibración y de estos seres de luz, sea ángel, maestro, extraterrestre o quien sea, o guías, digamos, en general, me va a hacer sentir mal, me va a hacer dudar, me va a obligar, me va a dar órdenes, ¿sí? Nunca. Bien. Si pasa eso, o es ego o es una baja energía, no son estos seres de luz. O sea, nunca jamás, Bien. inclusive aunque nos estén diciendo algo que no es lo que queríamos escuchar, porque quizás estamos preguntando, debo ir por este camino, debo ir por el otro, pero yo quiero ir por este. Y me dicen, y lo ideal sería que vayas por el otro, no es lo que quiero escuchar, pero aún así no lo tomo mal y no me siento mal, ¿no? Es como, Claro. no se siente mal, siempre se siente amor, siempre se siente como ganas de quedarse ahí como conectando y recibiendo. Inclusive aunque recibamos como una suerte de reto, lo vamos a recibir amorosamente, o sea, si nos sentimos mal, si me da escalofríos, si hay algo feo, siento frío, si hay algo que me dio miedo, eso no conecto porque o es una baja energía o está el ego ahí jugando alguna mala pasada, ¿sí? Eso por un lado. Con respecto a lo de lo físico, sí, tanto si es bajo, podemos sentir esto que te decía, Ujú. escalofríos o miedo, frío o sensaciones raras como en el cuerpo. Con respecto a lo que es seres de luz, no me ha pasado de sentir dolor, o sea, nunca la pasé mal haciendo esto, es más, siempre me hace bien y me eleva, pero sí hay compañeros que perciben a través del cuerpo, por ejemplo, sienten que conectaron y de repente sienten como algo en el estómago o quizás algún mareíto o aromas o calor. Sí, lo que me ha pasado con Los Ángeles, que eso me pasó mucho, más cuando es arcángel, que tiene energía como un poco más fuerte, es como todo no es un escalofrío como el feo, sino es como una corriente Ujú. de cabezas a pies, de pies a cabeza es como me Ujú. recorre, ¿no? Pero bien, linda, como diciendo, ay, pero es como muy Ujú. fuerte, ¿no? Y pocas cosas me lo han generado en la vida tan marcadamente. Eh, ya de tocarnos o no, podemos sentir una brisita, podemos sentir el calor, podemos sentir el aroma. No conozco casos en donde hayan sentido que los tocan. O sea, ya en general ahí, esto cuando estamos dormidos y eso, ya se trata quizás de otras energías. Lo que no significa que no pase. Sí, quizás ha pasado con seres fallecidos, que son guías, que sentimos que nos están tocando, más cuando somos niños y eso. Ujú. Puede llegar a pasar, pero tampoco es tan simple para ellos, digamos, llegar a eso, ¿no? A la 3D.
Claro. De alguna manera ellos están bajando para poder conectar con nosotros. Entonces, nada, está toda esta cuestión también de dimensiones en el medio. Y eso te quería preguntar, con tema dimensiones, nosotros estamos en una 3D Ujú. y ¿cuándo nosotros accedemos a esa 5D? Decís en todo este proceso de ascensión que estamos Ujú, transitando. ujú, Y de alguna manera ya estamos ascendiendo, o sea, estamos ok, exactamente ahora en el medio donde nos sentimos a veces acá y un poquito allá. ujú, Todos vamos a ir hacia eso, algunos partirán antes o no, pero digo, toda la humanidad está haciendo hacia ello, estemos enterados o no, querramos o no, estamos yendo todos en conjuntos como habitantes de este planeta Tierra, como civilización básicamente, eh, y estamos exactamente ahora en ese proceso, o sea, no hay como una fecha puntual, y va a depender también de cada uno, o sea, es como que vienen como paquetes energéticos, y esos paquetes energéticos los vamos tomando e integrando. Lo que no ujú, significa que todos los vayamos tomando al mismo tiempo y de la misma manera y sí, nos vayan repercutiendo también. Algunos lo sienten más, otros lo sienten menos. Y no significa que todos estemos tomando el mismo paquete al mismo momento. Entonces, y tampoco significa que si no lo tomé, ya no lo puedo tomar mañana. No. Es paquetes energéticos que están como recodificándonos y conectándonos más con lo que es todo nuestro potencial, o sea, con todas nuestras capacidades, como por ejemplo esto de comunicar con toda esa, esa, esas dimensiones, eh, que era algo como más regular y común, digamos, en ujú, civilizaciones como la de Atlántida y demás. Tenían todo lo que tenía que ver con la intuición, la telepatía, la conexión, la canalización mucho más natural, no tenían que salir a aprenderlos, o sea, era algo con lo que nacían innato. Nosotros ujú, hoy estamos recordando que está todo esto, por eso hay tantas terapias y tantos compartiendo claro, todo esto, y vamos a hacer cada vez más, así que celebro que haya espacios como Luminaria, porque es necesario porque estamos recordando, ¿no? Y todo este proceso de la 5D también nos va a llevar a que recordemos más rápido, a que conectemos más rápido también con todo este potencial, porque todo esto lo que nos hace es darnos cuenta de lo que realmente somos, es el famoso despertar, es reconocernos como también un ser de luz, también alguien que va pasando a través de las vidas, que esto no es lo único, la muerte cambia también como su visión o la percepción que tenemos de la misma, eh, ujú, y vivimos desde otro lugar, ¿no? Siendo más creadores y responsables que víctimas y de lo que me tocó y que todo se acaba cuando morimos y nada, porque también nos lleva como a ver la muerte de otros también desde otro lugar, y nos lleva a entender que es importante transitar algunos procesos y aprender lo que tenemos que aprender, hacer lo que vinimos a hacer, y también es importante entender que estamos mucho más conectados entre todos de lo que pensamos, ¿no? Y nos lleva a mirar cada vínculo, cada relación, cada herida, cada situación desde un lugar diferente. Y a entender que esto, tenemos la capacidad de crear, la capacidad de comunicar, la capacidad de un montón de ujú, capacidades, más allá de lo que nos enseñaron de chiquitos y de lo que comprendíamos hasta hace un tiempito. claro. Aquí Iris Ramis nos pregunta, ¿los serafines y querubines se pueden comunicar en los sueños y llevarte a su dimensión? Siempre que estamos conectando con ellos nos están elevando vibracionalmente. Sí puede pasar con estos seres, a ver, no sé si es este de llevarse a su dimensión, pero hay suertes de viajes descritos por niños, en donde de alguna manera son como llevados hacia algún otro lugar, ¿no? Y hasta les muestran como planetas, súper interesante toda esa parte, Ujú, la he vivido de cerca. Eh, Así que de alguna manera los serafines y querubines se pueden comunicar con nosotros como todos los otros seres a través de los sueños. Los sueños es el momento en donde justamente la confianza, el ego y todas las barreras que ponemos como miedo, desconfianza y demás, desconocimiento, que las ponemos en vigilia cuando estamos despiertos con los ojos abiertos, en general cuando cerramos los ojos esas barreras bajan bastante. Entonces, ahí es cuando estamos como más permeables, para lo bueno como para lo malo, ¿no? Pero también ahí podemos recibir infinidad de mensajes y para algunos es su gran vía de comunicación son los sueños, o sea, no durante la vigilia y demás no reciben nada, pero sí cuando se van a dormir, por ejemplo. Entonces, ahí ya depende siempre de cada uno, si de día, si de noche, si despierto, si dormido, con qué, ujú. porque algunos conectan muchos más con serafines, otros conectan más con ángeles. Bueno, ahí ya es como personal, pero sí es posible que se comuniquen a través de los sueños y de alguna manera nos hagan viajar, y inevitablemente también nos van a elevar.
en Ujú. nuestra frecuencia. Siempre se dice que los niños conectan más fácil o tienen otra facilidad para conectar. ¿Por qué se da eso? Es real, o sea, esto del ángel de la guarda, por ejemplo, pasa mucho en muchos Ujú. nenes que hablan del amigo imaginario y que hablan con tal y que les dice el nombre y demás. Muchas veces eso se va borrando. Y se va borrando y nos vamos desconectando por esto, porque tenemos miedo, porque también los adultos con los que vivimos tienen desconocimiento de esto, entonces nos ayudan a anularlo, ¿no? Es como, no, no digas eso, que van a pensar que estás loco, Claro. no, no, ¿qué estás diciendo? Los fantasmitas no existen, los espíritus no existen, las otras cosas no existen, los ángeles no existen. ¿Qué es eso del amigo imaginario que te voy a llevar al psicólogo? Digo, todas esas cosas, ¿qué van a hacer? Que nosotros pensemos que estamos locos y que no existe y empecemos a anular. O sea, automáticamente todo el sistema está dado como para que de alguna manera anulemos todas esas capacidades que todos traemos, todos, 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 todos. Ujú. Y hay algo que también es importante, cuando somos niños, venimos como en esencia, como puros, como muy inocentes, muy curiosos, muy espontáneos, muy abiertos, ¿no? También. Ujú. Y no contemplamos las cosas desde un montón de máscaras que después se nos van sumando. Esas máscaras son las que hace tal cosa para ser aceptado, ¿no? Y nos vamos llenando como de esos disfraces y creencias también que hacen que anulemos toda esa conexión en la mayoría de nosotros. Eh, Así que en parte tiene que ver con eso, pero claramente de niños hay muchas cosas que percibimos que después de adultos preferimos muchas veces olvidarnos, ¿no? Y más cuando fue algo Ujú. bastante marcado de niños. Sí, 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 sin duda. No, me quedaría hablando horas, horas con vos, la verdad. Transmitís muchísima, muchísima paz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Luminaria. Gracias, no, gracias a ustedes. Cuando quieran, encantados hablando de todos estos temas que adoro. Gracias también por ser canal de alguna manera y hacer todos estos vivos y compartir todas estas herramientas que para mí es muy importante y más en este momento. Y gracias a toda la gente que se conectó y espero que nada, los empuje un poquito a abrirse a todas estas energías. Les habla alguien que empezó a conectar con esto de grande. Antes para mí un ángel no existía, para mí todo esto Ujú. era chino básico y no, ni siquiera sabía de esto, nadie me hablaba Bueno, de esto. antes de cerrar, si está bueno, contanos qué fue lo que te acercó. A mí lo que me acercó fue un proceso donde lo pasé mal, digamos, muchos de los que estamos en esto la pasamos Ujú. muy mal, tuve un proceso de ansiedad, me sentí loca en algún momento, Ujú. que me estaba perdiendo y totalmente fuera de control y de mí misma empecé como a buscar ayuda y ahí alguien me dijo, empecé a prestar atención a las señales, una arte terapeuta con la que conecté y empecé a prestar atención y me empezó a aparecer el 1111, me empezó a aparecer números por todos lados, pájaros, mariposas, de Ujú. todo. Por eso a mí tanto me gustan las señales y ahí con canalización y eso me llevó a Los Ángeles, y eso me llevó a ir conectando y siempre se va abriendo y me voy abriendo también a otras energías. Pero a mí me cambió la vida y por eso me gusta hablar de esto, porque yo no me sentí sola en un proceso de ansiedad como la depresión también, en donde Ujú. sos muy incomprendido. Hoy se habla mucho más de esto, pero cuando a mí me Claro. pasó era menos común, al menos en mi círculo nadie me había hablado de ansiedad, yo no sabía ni lo que era un trastorno de ansiedad generalizado. Ujú. Y de repente tenía un montón de síntomas y de cosas que nunca había tenido y que nadie de mi entorno entendía y me decían, estás un poquito loca o no sé qué te está... subestimaban también, pero yo la estaba pasando muy mal. Y lo que a mí me fue ayudando a salir fue conectar con todo esto. Y es lo que me llevó después a aprenderlo para compartirlo. Así que me parece muy importante. Momentos como estos, llega fin de año, está todo muy intenso, con los eclipses, con Ujú. el entorno, con la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Digo, todo esto, mucha gente sintiéndose sola, mucha gente sintiéndose Ujú. loca, mucha gente sintiéndose incomprendida, mucha gente sintiéndose rara, y sin embargo hay tanto ahí a disposición para hacernos sentir bien. Entonces, conecten que estamos mucho más acompañados de lo que pensamos y no va a ser otra cosa que hacernos sentir bien. Y todos podemos hacerlo, eso es lo maravilloso. Absolutamente todos. Y es gratis. O sea, no tenemos que salir más que a decir, abro el corazón y ya. Noé, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden Gracias. contactar? En mi cuenta, Ujú. @mamá medita, y estoy en Instagram, en Facebook estoy igual, en YouTube estoy como Redes de Luz, igual hace un tiempito que no estoy subiendo, pero bueno, quedan los videos anteriores, ya Ujú. volveremos y bueno, eso, me encuentran por ahí. Noé, muchísimas gracias. Un placer y muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Gracias, gracias a todos.
Suerte, chao, chao. Chao, chao.